Muy bien, en este tiempo vamos a hablar de un tema que se escucha mucho en estos tiempos y que años anteriores no se escuchaba sobre este título o este nombramiento que algunas personas tienen. Como les digo, siempre mi corazón es expresar lo que la Biblia enseña, buscar lo que la Biblia realmente dice, no lo que los bautistas piensan o lo que los pentecostales o metodistas no. Vuelvo y repito, la doctrina bíblica es una sola, no existe como tal doctrina bautista, pentecostal, metodista, aliancista, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo. La Biblia es una sola, hay diferentes traducciones, es diferente, pero igual el mensaje es el mismo. Y en esta noche, como les digo, quiero hablar de un tema no es polémico, vuelvo y repito, en la Biblia no hay nada polémico con respecto a las doctrinas. Están dadas, simplemente hay que escudriñarlas y estudiarlas bien. Y con toda humildad, pues he dedicado mucho tiempo a este tema y lo voy a hacer en dos partes por lo largo que es este tema. Y en este tiempo, en esta primera parte, quiero basarme solamente en el Antiguo Pacto. Como yo siempre les he enseñado, la base de todo siempre está en el Antiguo Pacto. Entonces hoy solo vamos a abarcar el Antiguo Pacto y después en el siguiente espacio vamos a abarcar en el Nuevo Pacto el tema sobre los profetas. ¿Existen en la actualidad profetas como los del Antiguo Pacto? ¿O es una nueva modalidad también? Ahora, lamentablemente las personas no entienden los conceptos de los nombramientos o de las palabras. Por ejemplo, cuando la persona se escucha un profeta, ¿qué entiende la persona mayormente? Mayormente las personas creen que un profeta dice algo sobre el futuro. Esa es la creencia más popular. Así que vamos a entrar de lleno aquí porque el tiempo apremia, ¿no? Es la creencia más popular de que los profetas predicen el futuro o dicen algo cierto del futuro. Es verdad, es cierto que un papel del profeta es hablar sobre el futuro, pero sobre el futuro de acuerdo con el plan de Dios. No futuro particular, individual, personalizado, no. Simplemente todo dentro del plan de Dios. Recuerde que todo lo que este bendito libro dice es el plan de Dios para el hombre. Siempre le he dicho, toda la Biblia la podemos resumir en una sola frase. Es Dios salvando a la humanidad por medio de Jesucristo. Punto. Y todo lo que la Biblia escribe está en base a ese plan de Dios salvando al hombre a través de Cristo Jesús. No hay alguien especial o en particular que se dedique a eso, ¿me entiende? Entonces, el profeta no es necesariamente alguien que solo habla del futuro. Vamos a ver en qué consiste un profeta, ¿ok? Número 2. La palabra hebrea naví siempre se traduce por profeta, ¿ok? Siempre se traduce por profeta. Existen otras dos palabras con un significado similar, que es roé, o también se le llama vidente, uno que ve. Por ejemplo, en 1 Samuel 9:9 dice así: antiguamente en Israel, dice, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Recuerde que primero se le llamaba vidente y después profeta. Le recuerdo que siempre la revelación de Dios ha ido en aumento, es decir, hasta 1 Samuel capítulo 9 vemos recién la aparición de Samuel, ¿ok? Y hasta ese entonces los israelitas tenían poca revelación de Dios. Es decir, David, por ejemplo, tuvo más revelación de Dios porque pasaron más años. El rey Sedequías, que fue el último rey de Judá, tuvo más revelación de Dios porque aparecieron todos los profetas casi hasta ese tiempo. ¿Me entiende? Los apóstoles tuvieron mucha más revelación, tuvieron todo el Antiguo Pacto. Nosotros tenemos toda la revelación completa, desde Génesis
hasta prácticamente el libro de Hechos que se sigue escribiendo, ¿ok? Entonces siempre la revelación de Dios fue en aumento. Entonces al principio se les llamaba vidente, ¿no? O también se le decía yo sé, uno que ve, que imagina o tiene una visión, ¿ok? Ahí en Primera de Crónicas 29 dice así. Primera de Crónicas 29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. ¿Sí ve? Le llaman a Samuel vidente al final del primer libro de Crónicas, pero también conocido como profeta. Y mire lo que dice en las crónicas del profeta Natán. A Natán también se le llama profeta. Y en las crónicas de Gad vidente. Entonces ahí vemos ese juego de palabras que estamos hablando. Naví, Roé y Zoé. ¿Ok? Aquí está. Rabí, Roé y Yosé. Uno que se ve o imagina. En Isaías 30:10 también dice así. Isaías 30:10 dice que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Escúcheme bien, eso es lo que piden: no nos profeticen lo recto. ¿Ok? Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Pues lamentablemente eso es lo que vemos hoy en día, y eso lo vamos a ver en la conclusión. Número 3. El significado de Naví es una persona que es llamada por Dios, o que llaman el nombre de Dios. Es decir, es un representante de Dios ante el pueblo. ¿Ok? Es decir, el profeta habla al pueblo de parte de Dios. Es muy diferente a la función del sacerdote. El sacerdote habla a Dios de parte del pueblo, intercede por el pueblo. Las funciones del profeta y del sacerdote van en diferentes sentidos. Dios, el profeta, al pueblo. El pueblo al sacerdote y clama a Dios. Como vemos, por ejemplo, siempre el gran intercesor que yo más admiro en la Biblia es Moisés. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa Naví. Y vemos en la Biblia, yo he hecho esta pregunta: ¿quién es el primer profeta en la Biblia que aparece? ¿Quién es el primer profeta que aparece en la Biblia? ¿Ok? ¿Alguien lo sabe? Pues el primer profeta que aparece en la Biblia es, en el libro de Génesis es Enoc, séptimo desde Adán. Fue el primer profeta en la Biblia. Eso lo vemos en el libro de Judas. Venga conmigo al penúltimo libro de la Biblia. Judas, hermano del Señor, versículo 14 y 15 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Ok? Para hacer juicio contra todos. Entonces vemos que la Biblia reconoce a Enoc como el primer profeta, pero ¿qué cosas sobre el futuro dijo Enoc? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es un profeta? Entonces usted vaya viendo, vaya sacando las mismas conclusiones que la Biblia enseña de lo que es un profeta. Después, el segundo profeta que llama a la Biblia, por así decirlo, en el orden cronológico que está en la Biblia, ¿saben quién fue? Este caballero. ¿Saben quién es? Abraham, exactamente. Abraham es llamado profeta, pero vemos que Abraham nunca dio una profecía sobre el futuro. Pero la Biblia dice realmente que él era un profeta. Lo vamos a leer, si gusta venga conmigo, a Génesis 20, versículo 7. Génesis 27 dice así la palabra de Dios: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. ¿Ok? Eso es cuando Abraham va a Abimelech, ¿no? Y Abimelech envió y tomó a Sara, porque Abraham le había dicho que era su hermana, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí intervino Dios y siempre Dios, nadie va a desbaratar los planes de Dios. Y dice que devuelve a la mujer, le dice el Señor a Abimelech en sueños, porque su marido es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Sí ven?
profeta. Entonces, ¿quién era Abraham ante Abimelech y ante los cananeos? Abraham era el único en ese momento, el único representante de Dios a la humanidad, por así decirlo. ¿Sí ve? Del único Dios verdadero representaba a Abraham. Eso es el significado de un profeta, ser representante de Dios a la humanidad. Transmite el mensaje de Dios a la humanidad, al hombre. Muy bien, número 6. Aarón, también es conocido Aarón como profeta en la Biblia. También fue nombrado profeta por Dios por cuanto llevaba el mensaje de Dios a Faraón. Recuerde que Aarón era el portavoz. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón porque él era tartamudo, ¿no? Y entonces Aarón llevaba el mensaje a Faraón. En Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice así. También se lo conoce a Aarón como profeta. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, ¿sí ves? Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces Moisés, Dios le dice, tú harás el papel como de Dios y tu hermano va a ser el profeta. Él va a hablarle a Faraón. Y tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Aarón también es llamado profeta. ¿Ok? Y también su hermana María es llamada profetisa. Ahora, María nunca dijo algo sobre el futuro. Al contrario, ¿qué hizo María? María habló mal del siervo de Dios y fue leprosa. Eso lo podemos ver en Números 12, del 1 al 10. Pero en Éxodo 15, 20 vemos lo que la Biblia dice que María o Miriam fue profetisa. Cuando ya cruzan el Mar Rojo y llegan a la tierra de Arabia, ¿sí? Dice que y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es las únicas frases que vemos en la Biblia de la profetisa. Entonces, ¿qué significaba profetizar aquí? Estaba animando a las mujeres, ¿no? Para que canten a Jehová, animando, exhortando a el pueblo a darle gracias al Señor, a cantar al Señor por el gran milagro de la salvación que habían obtenido de que echó al mar al faraón y a todo su ejército. ¿Sí ven? Es la única parte en la Biblia que vemos que ella dijo algo. Entonces, prácticamente la conclusión es que un profeta es un representante de Dios al hombre, al pueblo. ¿Ok? Número 7. Los profetas mantenían su autoridad porque habían sido llamados y encomendados por Dios para transmitir mensajes divinos al pueblo para el propósito del plan de Dios, no para propósitos personales ni egoístas. ¿Ok? Como por ejemplo la historia de Saúl y la divina de Endor. Dios no le respondía a Saúl porque Dios se apartó. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque Saúl fue rebelde, orgulloso, jamás reconocía su error, siempre le echaba la culpa a otro y él fue a consultar a una adivina porque le importaba a él y no realmente su relación con Dios. Entonces, jamás los profetas, inclusive aún Dios se glorificó ahí. Y bueno, ese es tema de otro, porque dice, ¿cómo Dios habló a través de una divina y salió el profeta Samuel? Dios es soberano, ahí actúa la soberanía de Dios y el profeta Samuel le dio la sentencia a Saúl. Porque ya estaba establecida, simplemente se la ratificó. Simplemente se la ratificó porque lamentablemente Saúl endureció su corazón. Y él lo que buscaba solamente era siempre salvaguardar su imagen. Entonces los profetas no actúan para beneficio personal o beneficio de una persona o del egoísmo o la vanidad o el capricho de una persona. Siempre el profeta transmitía mensajes de Dios al pueblo. Le guste o no le guste al pueblo. Esa es la función del profeta. Y vamos a ver muchos pasajes aquí en el Antiguo Pacto.
El profeta de Dios nunca hablaba por sí mismo. Él debía transmitir primeramente el mensaje de Dios tal como lo recibía, ya sea referido al pasado, al presente o al futuro, o a todos estos aspectos de la vida al mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy contabilizando, voy terminando Segunda de Crónica y llevo 137 veces en que Dios le recuerda. Siempre digo, Dios es un Dios histórico. Dios le recuerda a Israel que lo sacó de Egipto. Voy terminando Segunda de Crónica y llevo 137 veces, es anotado en mi Biblia, una por una, de cuántas veces Dios le recuerda el pasado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano es muy rápido olvidar los favores de Dios y también los favores de las personas. Ay, pero ¿cómo nos olvidamos de lo mal que nos hace una persona o del supuesto mal que nos hace una persona? Pero jamás el profeta hablaba cosas de él, sino lo que Dios le enviaba. Un ejemplo de eso, Jonás. ¿Jonás quiso ir para Nínive? No, Jonás quería que Dios mandara rayos y centellas del cielo y que los destruya. Pero no era lo que él quería. Jeremías dice, no Señor. Jeremías quería irse. Moisés, vemos también lo mismo. ¿Ok? Elías tuvo miedo de Jezabel, huyó al monte Oreb y el Señor dice, vuélvete porque hay mucho trabajo por hacer. No era lo que uno quería, era la palabra de Dios, le guste o no le guste a la persona o al pueblo a quien iba dirigido. Número 9. En cambio, ¿qué hacían los falsos profetas? Los falsos profetas, ellos sí se decían ser llamados por Dios. ¿Ok? Desde tiempos antiguos. Pero en realidad no eran llamados por Dios. Y solo transmitían lo que se le cruzaba en la mente, lo que salía de su corazón, o para agradar a las personas o príncipes del pueblo, o para alimentar el ego o la vanidad del pueblo. Esta ilustración es la ilustración cuando Jeremías se presenta ante el rey Sedequías y el falso profeta Hanani le rompe el yugo de madera y el Señor le dice a Jeremías, vuelve y te dile, haz tú un yugo de madera, pero pondré un yugo de hierro sobre ti. ¿Ok? Entonces también vemos en Primera de Reyes, vamos a leer eso también, la historia de, si no me falla la memoria, del profeta Micaías. Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22, versículos del 5 al 38. Micaías, ¿no? El rey Josafat lamentablemente se tuvo relaciones con el malvado rey del norte, el rey Acab, totalmente malo, era casado con la malvada Jezabel, y Josafat, que era un buen rey, lo va a visitar y Acab lo induce para ir a la guerra contra Siria para reconquistar Ramot de Galaad. Pero Josafat, como era un hijo de Dios obediente, le preguntó, ¿hay profeta de Dios aquí en quien podamos consultar? Y acá dicen, sí, tengo uno, pero nunca ese me dice nada bueno, nada favorable. ¿Y qué quería que le digan? Sí, estás bien, rey, estás haciendo lo correcto, cuando era uno de los reyes más malvados que hubo en Israel. Entonces dice que lo mandó a llamar y que cuando lo fueron a llamar, ¿sí? El encargado lo amenazó a Micaías, diciéndole, mira, hay muchos profetas, ¿no? Que están profetizándole éxito al rey. Tú también tienes que hacer lo mismo. Entonces Micaías dijo, yo solamente diré lo que Jehová me ponga en el corazón. Lo mismo de Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Balaam fue contratado por Balac, rey de Moab, para ir a maldecir a Israel. ¿Ok? Pero Dios se lo interpuso y dice, vas a bendecir a Israel. Y si ves, no era lo que él quiso, sino que después sí, este falso profeta Balaam le dio un consejo a Balac para que sus mujercitas guapas moabitas, incircuncisas, se junten con los israelitas. Y ese fue donde cayeron ahí en la trampa. Pero no pudo maldecir Balaam a Israel. ¿Se da cuenta? No es lo que uno quiere. Es decir, palabra de Jehová y punto. Duela o no duela.
Entonces el profeta Micaías se le acerca al rey y le dice, tú no vas a volver. Y el falso profeta Sedequías golpeó a Micaías. Este Sedequías se había hecho unos cuernos de hierro y le había dicho al rey Acab, rey, con estos cuernos vas a destruir a todos los sirios y vas a venir victorioso, ¿no? Y cuando Micaías dijo que no, que veía a todo Israel esparramado en el campo, ¿no? Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí que tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderse. Y entonces el rey mandó a encarcelar a Micaías y que le den pan de angustia y agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Entonces Micaías le dijo, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Y qué creen? Acab no volvió en paz, volvió muerto. Se cumplió la profecía de Micaías. ¿Por qué? Porque el malvado rey Acab hacía muchas maldades y los falsos profetas le seguían el dúo porque querían simplemente mantener su estatus o sus beneficios. Entonces esa es la diferencia entre los falsos profetas. Tratan de alimentar el ego, la vanidad, pero no hay palabra de Dios en ellos. Y hay otros pasajes más también. En Ezequiel 22 también podemos ver eso. Ahora, la profecía, ¿para qué es la profecía? Venga conmigo a Proverbios 29, 18 y subrayelo eso en su Biblia, por favor. ¿Qué es la profecía? Vuelvo y repito, mis amados, no se trata de decir algo sobre el futuro. Oh, yo te profetizo que el próximo año vas a tener un carro. Oh, yo te profetizo que el próximo año vas a cambiar de trabajo. Eso no enseña la Biblia. Proverbios 29, 10. Venga conmigo. 29, 18. Se lo voy a poner en la pantalla. Así terminó Jeremías, por cierto, en un cepo, ¿sí ven? Por proclamar palabra de Dios. Y la historia nos ha dicho lo correcto que estuvo Jeremías. Pero no le hicieron caso. La profecía es para, escúchenme bien, la profecía es para traer al pueblo al orden, al arrepentimiento, a la obediencia a Dios, no al desenfreno ni a la desobediencia y menos a la rebeldía contra Dios. Proverbios 29, 18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí ve? Mas el que guarda la ley es bendito, bienaventurado, gozoso, feliz. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos qué es la profecía. Entonces la profecía es exhortar, es proclamar la palabra de Dios tal como es. La función principal del profeta es proclamar la palabra de Dios, es testificar de Dios y anunciar el plan de Dios para su pueblo, llamándolo al arrepentimiento. ¿Ok? 11, se me faltó una frase, y es testificar de Él y anunciar el plan de Dios por su pueblo, llamándolo al arrepentimiento. Aquí se me falla de la secretaria. Y ahí vemos todos estos pasajes. Todos estos pasajes usted puede, son unos cuantos, no son todos. Yo he estado tratando de ver todos los pasajes, pero no me da abasto. En Segunda de Crónicas, que es el libro que estamos leyendo actualmente con nuestra amada iglesia, permítanme leer solo algunos versículos en Segunda de Crónicas 15, del 1 al 8. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todos Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros estuviere con él, y si le buscares, será hallado de ustedes, mas si le dejares, él también os dejará. ¿Sí ve? Claramente dice, cuidadito con apartarte, porque Asa iba a hacer alianza con los sirios. Se apoyó en los sirios. Entonces el profeta Azarías le sale al encuentro para exhortarle: cuidado, te desvías, le dice. ¿Sí ve? Esa es la función del profeta. Segunda de Crónicas 15, 16.
del 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Se da cuenta? Fue exhortado el rey, el profeta exhortando al rey, el profeta, el vidente Hanani, ¿sí? Exhorta al rey Asa por haber hecho alianza con los sirios. También en segunda de Crónicas 20:37 dice así: el rey Josafat, un rey bueno, pero miren lo que hizo. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El buen rey Josafat fue uno de los pocos reyes, cometió un pequeño error. Hizo amistad con el malvado rey de Israel, Ocosías. Hicieron un convenio y construyeron naves en lo que actualmente es Eilat, ¿sí? Y para ir a ver oro juntos. Pero Dios no aprobó esa amistad. Aquí se lo dice, se da cuenta, es bíblico. Y Dios le destruyó todas las naves ahí en Eilat. Es bíblico, lo exhortó. Esa es la función del profeta: exhortarlo, llamarlo al arrepentimiento, advertirle del peligro. En el 24, capítulo 24, versículos del 19 al 22 también dice así: el rey Joás fue el rey que reinó desde los 6 años y fue un excelente rey. Escúcheme bien, hasta que vivió el sacerdote Joiada. Joás gobernó desde los 7 años y gobernó 40 años. Pero ¿qué pasó cuando murió el sumo sacerdote Joiada? Joás se desvió del camino. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. El símbolo de acera, el árbol, ¿ok? Y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y escuche bien para qué son los profetas. Segunda de Crónicas 24:19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces, ¿cuál es la función del profeta? La Biblia lo dice: es llamar al pueblo al arrepentimiento. Para eso Dios envía profetas, no para endulzarle el oído a nadie, ni alimentarle el ego, la vanidad o los caprichos a nadie. No es para chinear, ni engreír, ni mimar a nadie. Y miren lo que hizo este malagradecido rey. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Imagínense dónde: en el patio de la casa de Jehová. No tuvo reverencia ni temor de nada. Joás mató al Hijo del Hombre, que lo engrandeció, que lo puso en el trono prácticamente, que lo escondió, le salvó la vida. Y miren lo que dice: mató a él. Y no solamente que mató a él, mandó a matar a sus hijos. Versículo 22 de segunda de Crónica 24. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Etcétera, etcétera. Ahí tienen todos los versículos. Entonces, solamente para muestra un botón. Segunda de Crónicas 24:19. Dios envió profetas para que se volviesen a Jehová, para que los amonestasen. Esa es la función del profeta. Eso es profecía: llamar al pueblo al arrepentimiento, en pocas palabras, ¿ok? Número 12. Otro de los aspectos del profeta
es que este era un vigía, un atalaya. Aquí está la ilustración. El atalaya era el hombre o los hombres que estaban en el muro de la ciudad, vigilando siempre 24 horas, habían turnos y tenían que estar despiertos viendo por si acaso venía el enemigo, y como ve la ilustración, gritar que ahí viene el enemigo para que el pueblo se levante y esté atento, porque si él se quedaba dormido, perdía la vida. Porque eso es lo que es el profeta, un atalaya. Tiene que exhortar, ahí viene el peligro. ¡Ey! Arrepiéntanse, busquen hacer lo bueno, obedezcan al Señor. Ese es otro de los aspectos. Era un vigía, un vigilante, un atalaya sobre Israel junto al Dios de Israel. Y Ezequiel 33 lo dice eso. Oseas 9:8, todos estos versículos. Voy a leer solamente Oseas 9:8. Hay muchos versículos, como digo, muchos versículos en el antiguo pacto. Oseas 9:8 dice así: Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Así es, el buen profeta, miren lo que dice Oseas: el buen profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. ¿Qué hicieron con los buenos profetas de Dios en el antiguo pacto? ¿Cómo terminaron? ¿Ok? Así que mucho cuidado. El profeta debía advertir y reprender al pueblo de Dios cuando anduvieren apartados de Dios en malos caminos, y exhortarle a volverse al Dios verdadero. Nehemías 9:26 dice así. Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la función del profeta? No tratar de convertirlos a Dios, no, mas ellos hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Ok? Otro ejemplo, Jonás. Como le digo, Jonás fue llamado por Dios. ¿Le gustaba la idea? En ninguna manera. Pero Dios cumplirá su propósito en mí, como dice el Salmo 138:8. Entonces Dios envió a Jonás a Nínive. Nínive se arrepintió. ¿Sí ven? Esa fue la buena noticia. Es lo que tiene que hacer con el mensaje de Dios. Es lo que las personas tienen que hacer ahora en estos momentos. Dios está hablando, llamando al mundo al arrepentimiento. Porque lo que se viene es más terrible. Y no es que uno ponga miedo, terror. No, es lo que la Biblia dice. Yo no voy a decir algo diferente a lo que la Biblia dice. Eso es engañarle a ustedes. Es como que usted fuera donde el doctor. ¿A usted le gustaría que el doctor le mienta diciéndole que está enfermo y dice: no, tú estás saludable, estás excelente, vas a vivir 120 años? Después de una semana te mueres. ¿Ah? A nadie le gustaría que un doctor nos mienta a sí mismo. Los profetas decían la verdad. No con el ánimo de meter miedo y terror a la gente, sino para llamarlos al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios de corazón y ahí reciban las bendiciones de Dios, como pasó con Nínive. Nínive, la ciudad más... era la Sodoma y Gomorra de ese entonces, pero se arrepintieron. Dios los perdonó. La siguiente generación se corrompió y ahí vino la destrucción. ¿Ok? En todos los libros proféticos, mis amados, permítanme un rato. En todos los libros proféticos del Antiguo Pacto, yo he notado 5 características propias que se dan en todos los libros proféticos, y aún dentro de todo el tiempo de los profetas, como en Samuel. ¿Qué pasaba en Samuel? Recuerden, ¿por qué Dios levantó a Samuel? ¿Porque el pueblo estaba bien obediente? No, al contrario, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿se da cuenta? Entonces siempre vamos a ver este patrón
de lo que la Biblia enseña, que siempre en todos los libros proféticos vamos a encontrar estas 5 características. Número 1, abundancia de pecado de parte del pueblo de Dios. Isaías, ¿cómo empieza el libro de Isaías? ¿Diciendo algo bonito como la gente quiere escuchar? No, mire cómo Dios le dice a su propio pueblo. Es el primer libro profético que aparece en nuestra Biblia en el orden, ¿no? Mire cómo le dice el versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Miren cómo empieza Isaías, qué linda introducción. ¿Se da cuenta? Dice la verdad. El pueblo de Israel era más infiel. El buey y el burro eran más fieles que el pueblo de Israel. Lo dice la Biblia. Entonces, abundancia de pecado. ¿Y qué pasaba cuando había abundancia de pecado? Dios levantaba profetas para, como ya leímos, llamar al pueblo al arrepentimiento. Empezando desde Samuel. ¿Sí ve? El primer profeta formal, por así decirlo. Número 3. Entonces, cuando Dios levanta al profeta, ¿qué hace el profeta? Llama al pueblo al arrepentimiento. El profeta exhorta al pueblo a dejar la rebeldía, que se conviertan y obedezcan a Dios, anunciándoles el castigo que Dios enviaría si es que no se arrepienten. Y miren, Judá, el reino del sur, lo vio con sus propios ojos. Vio cómo Dios castigó a su hermana mayor, Efraín o Samaria o Israel, como se conocía el reino del norte. Y los castigó con los asirios y nunca más volvieron. Y gente de todas las tribus del norte aprovecharon, huyeron al sur y nunca se perdieron las 12 tribus. Ahí están, ¿ok? Ahora, siempre el profeta exhortaba al pueblo, le advertía del peligro que iba a venir. Que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, ¿no? Y aquí están todos estos pasajes que por cuestión de tiempo no los podemos leer todos. Pero usted los puede, si usted quiere este mensaje por escrito, usted pídamelo y yo se lo envío. No tengo copyright, ¿ok? Ejemplos de eso. Ejemplos de eso. Elías reprende y pronuncia juicio sobre el rey Joram. En 2 de Crónicas 21 del 12 al 15, 18 al 19. El profeta Zacarías exhorta al rey Joás, ya lo vimos, y al pueblo. Estos no obedecieron. ¿Y qué hicieron? Mataron a Zacarías. ¿Okay? ¿Qué querían hacer con Elías? Querían cortarle la cabeza a Elías. Recuerden la malvada Jezabel. ¿Okay? Amasías. El rey Amasías obedece al consejo del profeta en 2 de Crónicas 25 del 5 al 11, pero después desobedece. ¿Sí ven? Entonces no fue constante Amasías. El profeta Obed exhorta a Israel que devuelva a los cautivos de Judá. El reino del norte invadió Judá y tomó cautivos y los llevó a Samaria. Entonces el profeta Obed, valiente, el reino del norte, déjeme decirle la característica del reino del norte. Siempre todos los reyes fueron desobedientes, rebeldes a Jehová. Todos siguieron el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Ese es el epíteto que le daban a todos los reyes del norte. Pero ahí tuvo la valentía Obed, en nombre de Dios, exhortar. Y los príncipes, está bien, los devolvieron, los vistieron, los llevaron hasta en asno a los que estaban débiles o heridos, y los devolvieron a Judá por la exhortación del profeta Obed. Isaías reprende a Ezequías cuando va a la delegación de Babilonia. Y Ezequías comete el error de vanagloriarse con los tesoros y le muestra todos los tesoros. E Isaías le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué vinieron a hacer esos hombres? ¿No? Y Isaías le da la sentencia, pues todo eso que tú les has enseñado se les van a llevar para Babilonia. Después los profetas reprenden al rey Manasés. El rey Manasés, wow.
el rey más malo que tuvo Judá. Y por la maldad de Manasés es que vino la destrucción años después para Jerusalén. Ese fue el malvado rey. Y los profetas, no uno, varios profetas reprendieron al rey Manasés, pero no obedeció. El rey Josías manda a consultar a la profetisa Hulda. Ese sí fue un excelente rey. Buscó el rostro de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Oh, encontraron el libro de la ley en las ruinas del templo porque estaba destruido el templo. Porque habían puesto imágenes de Acera, de Baal, etcétera, etcétera. Josías hizo limpiar toda esa mugre idolátrica y encuentran el libro de la ley, y cuando se lo lee, rasgó sus vestidos Josías y manda a consultar a la profetisa Hulda, y él obedece el consejo de la profetisa. El rey Sedequías no obedeció ante la exhortación del profeta Jeremías. Ya vimos el tal Hanani, ¿no? Lo golpea a Jeremías, le rompe el yugo de madera, pero el Señor le dice que se vuelve y dile: yugo de hierro se te va a poner a ti. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Le hicieron de todo. Lo pusieron en el cepo, como tuve esa ilustración, lo pusieron en una cisterna, casi moría, pero Dios le prometió que no lo iba a matar, y Dios siempre estuvo con él. Los profetas Ageo y Zacarías animaron ya, estos son los profetas después del exilio, animaron a la construcción del templo porque nuevamente no aprendieron la lección. Es que el ser humano es así. Como decía esa canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. El ser humano es ese ser que tropieza no una vez, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. Regresaron del exilio, vieron en carne propia lo que Dios les hizo. Y se olvidaron de Dios y comenzaron a construir mansiones para ellos y la casa de Dios abandonada. Entonces Dios levantó al profeta Ageo y Zacarías para animar la construcción. Y ese es el número 3. Número 4. ¿Qué pasaba cuando el profeta exhortaba y exhortaba al pueblo? El pueblo seguía en sus andanzas, el pueblo no obedecía, seguía en su rebeldía. Entonces venía el castigo profetizado por Dios. Dios manda el castigo advertido por el profeta. Jeremías 39, 1 al 10, usted puede ver la película, le animo, en estos tiempos de cuarentena, aproveche y póngase a ver películas cristianas. La película de Jeremías, que está en español, muy buena, bastante apegada a la Biblia. Hay cositas que, bueno, que obvio, pues, Hollywood tiene que hacer su parte, ¿no? Pero muy buena. Si ves cómo se cumplió, el templo fue totalmente destruido. Entonces, venía el castigo. Número 1, abundancia de pecados. Número 2, Dios levantaba profetas. Número 3, el profeta exhortaba al pueblo a que dejara el pecado y la idolatría y se arrepienta, se vuelvan a Dios. Número 4, el pueblo no obedecía y por lo tanto venía el castigo. Y después del castigo, Dios se guardaba un remanente para sí. Esa es la doctrina del remanente. Eso lo vemos, y ese era el círculo vicioso. Después de que se levantaba el remanente, comenzaban a crecer las generaciones, y otra vez venía la abundancia de pecado, Dios levantaba profetas, y seguía el mismo círculo. Eso lo vemos en toda la historia del pueblo de Israel. Pero solo lo vemos en Israel, en la iglesia también, tristemente. ¿Ok? Número 14. Una de las verdaderas características de los profetas de Dios, como vemos en todos los escritos de ellos, es que siempre manifiestan la frase: así dice Jehová, o así dice el Señor, o he aquí vino palabra de Dios a Jeremías, a Ezequiel, etcétera, 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 ¿no? Entonces esa frase es muy conocida, y me encanta esta ilustración de la visión de Ezequiel, de la gloria de Dios. Y me encanta el libro de Ezequiel porque, wow, me he quedado admirado y he contado una por una. En el libro de Ezequiel aparece la frase así dice Jehová, aparece 32 veces en el antiguo pacto. Pero la frase vino a mí palabra de Jehová aparece solo en el libro de Ezequiel, aparece 60 veces. Solamente en el libro de Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 21 aparece 11 veces esa expresión: vino mi palabra de Jehová.
Entonces el verdadero profeta de Dios va a decir lo que dice la Biblia, no lo que quiere escuchar la gente. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, todos los profetas y sus profecías del antiguo pacto, todo apuntaban al cumplimiento de la primera venida del Mesías y de la segunda venida del Mesías, como ve usted esta ilustración, el nacimiento del Señor Jesucristo y su segunda venida. Siempre le he dicho, todo en la Biblia apunta al plan de Dios, no a plan particular, egoísta, individual de alguien, de un rey, ni nada por el estilo. Todos los profetas y sus profecías del antiguo pacto apuntaban al cumplimiento del plan de Dios hacia el futuro, en el cumplimiento del tiempo, la primera venida del Mesías, como vemos en Lucas 24, en Hechos 3, 22, 26, Hebreos 10, 1. Más que sus predicciones del futuro, se trata del propósito redentor de Dios, anunciado por los profetas y cumplido por el Señor Jesucristo. Siempre le he dicho lo que enseña el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías. Todo eso llamado la Tanaj en hebreo apunta a una sola persona, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Primera venida, segunda venida y el establecimiento de su reino y del estado eterno, como lo hemos visto en las conferencias escatológicas. ¿Ok? Y entonces aquí están todos esos versículos, usted puede verlo. Y en la segunda venida de Cristo al final de los tiempos de los gentiles, que también lo dice Isaías, lo dice Daniel, lo dice Joel. ¿Se da cuenta? Entonces todos los profetas estaban enfocados en el plan de Dios para el hombre, a través de Cristo Jesús. Número 16. Destacamos que en el antiguo pacto existía la escuela o compañía de profetas. Eso fue establecido según se cree y aparece por primera vez esa frase en Samuel. Entonces damos conclusión de que Samuel fue el que instituyó lo que se llama la compañía o la escuela de los profetas. En 1 Samuel capítulo 10, venga conmigo, versículos 5 al 11, en donde aparece por primera vez esta frase, la compañía de profetas. 1 Samuel 10, del 5 al 11. Después de esto le dijo Samuel a Saúl: llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Serás mudado en otro hombre, serás cambiado en otra persona. Eso es lo que hace Dios. No cambia de religión, cambia el estilo de vida, te cambia en otra persona, en otro ser. Un ser de acuerdo a como Cristo era aquí en la tierra. Ese es lo que debemos de llegar a ser, a la imagen, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces vemos que la escuela de los profetas, ¿se ve? Existía la escuela compañía de los profetas, los cuales estudiaban los libros de la ley para conocer la voluntad de Dios y exhortar al pueblo a la obediencia a Dios. Segunda de Crónicas 34. Vamos a leer Segunda de Crónicas 34. Versículo 22 al 28. Dice así: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro. Eso es cuando encontraron el libro de la ley en el templo. Entonces, claro, pero también le dice la profetisa de que Dios vio la humillación de Josías y que eso no iba a ocurrir en su tiempo, porque él se humilló ante Dios. Entonces, ellos no predicaban lo que ellos querían, sino que proclamaban lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, y además, como le digo,
tanto los sacerdotes, que se preparaban desde los 20 años hasta los 30 años que ejercían ya formalmente el sacerdocio, si ellos se preparaban todo ese tiempo. También la compañía de profetas era, por así decirlo, un seminario bíblico donde ellos se preparaban. No para decir cosas que salgan de su estómago, sino para proclamar palabra de Dios, testificar palabra de Dios. 17. Jesucristo es el gran profeta de Dios, pues Él vino a representar y hacer la voluntad del Padre. Vino a cumplir su plan. Entonces ya aquí entramos en lo que sería el nuevo pacto. Vamos a ver qué nos enseña el nuevo pacto sobre los profetas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de lo que nos enseña el antiguo pacto con respecto a los profetas? Simplemente que el profeta es un representante de Dios al pueblo. Habla lo que Dios le dice que le diga al pueblo. No dice nada de su corazón, sino lo que Dios le dice. Hay muchos pasajes en el antiguo pacto que Dios le dice, dile así, dile así, dile así. Por ejemplo, Jeroboam, cuando va a consultar a un profeta, manda a su esposa a que se disfrace. Y Jehová le dice, mira, va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada a consultarte por su niño. Pues dile que el niño va a morir. Y cuando recién había puesto un pie en la casa del profeta, la esposa de Jeroboam disfrazada, el profeta dice, entra mujer del rey Jeroboam. ¿Sí ve? Y sobre lo que tú vienes a consultarme, dile que el niño morirá. Apenas llegues a tu ciudad, el niño morirá. Y así aconteció. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo corromper al pueblo de Israel. Entonces siempre va a haber castigo por la desobediencia. Si hay desobediencia, Dios levanta a sus profetas para exhortar a la gente a que se vuelva a Dios, que se arrepienta. Entonces, esa es la función profética. Ser un representante de Dios al pueblo, llamar al pueblo al orden, llamar al pueblo a la obediencia a Dios, no decirle cosas bonitas que le endulcen el oído o el corazón de las personas, sino decir palabra de Dios. Claro, si el hombre está obedeciendo, ¿ok? Dios lo va a bendecir. Ejemplo, Natán con David. David reconoció el pecado contra Dios. ¿Ok? ¿Sí? David, el niño va a morir. Y Dios ha visto tu humillación. Y por la humillación y aceptó la disciplina, murió el niño, pero ¿quién le dio Dios? Le dio el rey más grande que Israel haya tenido, Salomón. ¿Se da cuenta? Porque se humilló. Lo mismo Josías, se humilló. ¿Se da cuenta? Amasías, Josafat, perdón. ¿Sí ven? También se humilló. Amasías por un momento, pero después cayó. Entonces, esa es la función profética. La vemos en todo el antiguo pacto. Llama al pueblo al arrepentimiento, que se vuelva a Dios, le anuncia el castigo que va a haber. Si no se arrepiente, viene el castigo. Dios en su infinito amor y misericordia siempre guarda un remanente para él y vuelve el círculo vicioso. Entonces, piensen en eso. De acuerdo al tema, ¿existen profetas como tales el día de hoy? ¿Ok? Nos vemos entonces en el siguiente tiempo que vamos a escudriñar sobre los profetas en el nuevo pacto. Porque alguien puede decir, bueno, es que eso es el antiguo pacto. Porque hoy en día, lamentablemente, algunas personas piensan que el antiguo pacto no vale. Jamás dice el Señor que Él vino a abolir el antiguo pacto, vino a abolir la ley, vino a cumplirla. ¿Ok? Y bueno, y le repito siempre, el nuevo pacto es el resultado, la conclusión del antiguo pacto. Entonces, y vamos a ver qué más dice en el nuevo pacto. Así que lo invitamos en nuestro próximo tiempo. Mientras tanto, que Dios siga derramando bendiciones en su vida y sea escudo para usted en estos tiempos. Dios me lo bendiga grandemente.